Buenos días, me llamo Andrea Cabel, les saludo desde Lima. Agradezco mucho a Casa de las Américas por organizar este congreso, este importante coloquio internacional de estudios sobre culturas originarias de América. Los temas de memoria, comunicación e idioma son súper importantes para trabajar el día de hoy las problemáticas diversas que afectan a nuestras comunidades indígenas amazónicas. El día de hoy yo voy a hablar sobre lo que he denominado tensiones constitutivas en un poemario, que es este. Es un poemario titulado Sanchu, escrito por Dina Nanco. Ha sido publicado este año y esta ponencia, este trabajo es parte de un estudio bastante más amplio que estoy desarrollando a lo largo de este año. Voy a iniciar mi presentación entonces, comenzando con describir un poco cómo han sido las aproximaciones a la literatura amazónica peruana y a Sancho. En general, según las investigaciones, por lo menos cito una realizada por Ana Molina, la literatura y la narrativa que nace en la Amazonía peruana surge recién a mediados del siglo XIX, cuando aparecen las condiciones materiales para el desarrollo de una comunidad intelectual y artística. Esta literatura se desarrolla sobre todo en base a tres ejes. De un lado, la geografía siempre idealizada, la desbordante riqueza natural. De otro lado, las causas, consecuencias y episodios de esta era tan importante para mi país, que ha sido el boom del caucho. Y en tercer lugar, el tercer eje es el conflicto entre civilización y barbarie, en el que resaltaba siempre la condición primitiva y salvaje de los indígenas amazónicos. Estos tres ejes son los que se han perpetuado a lo largo de toda la narrativa o poesía o ensayo que se ha hecho sobre y desde la Amazonía. Luego, en el siglo XXI, aunque no se dejan de lado estos tres grandes ejes, las temáticas se han ampliado, se han complejizado por diversos fenómenos políticos, económicos, sociales. La reforma agraria, el conflicto armado interno de los años 80, la migración a la Amazonía, los desastres ambientales causados por la explotación agresiva del petróleo, de la madera, y por supuesto por el fenómeno de la constitución de las organizaciones indígenas amazónicas. Entonces, todos estos eventos que estoy mencionando se han incorporado o han ampliado estos tres ejes que aparecen de una u otra manera en las producciones hacia y desde la Amazonía. La poesía y la narrativa amazónica, de otro lado, además de coincidir en la repetición y profundización de estos ejes, tiene la particularidad de haber sido escritas sobre todo por autores que pertenecen más bien a una urbe, llámese Iquitos, Pucallpa, Chachapoyas, Moyobamba, Contamana, entre otras. Ellos buscan visibilizar problemáticas y cosmovisiones de los pueblos indígenas, tienen usualmente aproximaciones indirectas sobre ellas. Sin embargo, es difícil encontrar autores indígenas amazónicos que escriban y publiquen sus propuestas creativas. Voy a citar algunos ejemplos. Parte de la narrativa amazónica más conocida en mi país, por ejemplo, tenemos en los años 40 Arturo Hernández y Arturo Burga, ¿no? Esos en los años 40 son intelectuales amazónicos mestizos. En el 50 tenemos a Francisco Izquierdo Ríos a la cabeza, que no solamente fue un gran escritor, sino también un pedagogo, ¿no? Fue también un fundador de varias revistas. Tenemos a Germán Lequerica, Humberto del Águila. En el 60 está el grupo Bubinsana, ¿no? Que está liderado nada más y nada menos que por Roger Rumril. Entonces, después tenemos en los 80 y en los 90 a más autores, pero todos estos autores que estoy mencionando tienen en común que pertenecen más bien a una urbe amazónica y tienen una aproximación indirecta hacia las problemáticas, la lengua, la vida de los indígenas amazónicos. Por ejemplo, dentro del grupo Urcututu, que es un grupo de los años 80, se encuentra Ana Varela, ¿no? Es la primera mujer en obtener el premio Copé en poesía en el 91. Este es un importante premio peruano. Y a la vez ella es quizás la única poeta mujer amazónica. Ella desciende también eh,
de ascendencia huitoto, y ella plantea una poética desde una compleja realidad heredada también, ¿no? Sin embargo, nuevamente, ¿cómo hablamos de una literatura indígena, ¿no? Poniéndola entre comillas, si es que en realidad lo que existe es más bien eh, cantos de trabajo, rituales, ¿no? Hay objetos auditivos, estéticos que están cambiando de fisionomía constantemente. Estoy utilizando una terminología de Pizarro. Entonces, la prosa y la poesía, tal cual las estamos pensando, son categorías de culturas occidentales, ¿no? Por ende, sabemos que las expresiones literarias indígenas amazónicas las pueden exceder, ¿no? Con ese exceso me refiero a lo que Stefano Pau, por ejemplo, desarrolla como una mezcla de etnotextos o de etnoliteratura o de oralitura o de oraliteratura, ¿no? Estamos con todo este debate. Espino y Apasa, por su lado, están mencionando que en realidad hay dos sujetos que convienen distinguir para poder pensar en estos emisores de discurso. Pueden ser los sujetos de enunciación o los sujetos de cultura. Lo que yo planteo en mi trabajo es que en el poemario que yo estoy analizando y en la poética que me interesa existe una intersección entre el sujeto de enunciación y el sujeto de cultura. El sujeto de enunciación, que es aquel indígena que conoce y participa activamente de la difusión de sus culturas, a la vez es un sujeto de cultura, porque la escribe. Entonces, Dina Anango, la autora de este poemario, está resignificando categorías históricas, categorías sociales, ¿no? Complejas, como por ejemplo la misma indigeneidad. Cuando yo titulo a mi ponencia Tensiones constitutivas, me estoy refiriendo justamente a ello. Me estoy refiriendo justamente a cómo podemos repensar la indigeneidad en un contexto en el que incluso lo indígena eh, ha mutado, ha cambiado tanto, a través no solo de prácticas, sino también a través de discursos. En lo que viene voy a explicar brevemente la cartografía de mi presentación. Ya he dado las aproximaciones de la literatura amazónica, ya he hablado un poco, bueno, voy a entrar a hablar con más detalle de la poesía indígena amazónica, que como he dicho es bien reducida. Posteriormente el núcleo de mi presentación y de mi propuesta, que es señalar en dónde recae esta tensión constitutiva y finalmente cómo yo analizo bajo esta propuesta teórica algunos poemas. Vemos aquí en pantalla 4 personas. El primero es Leonardo Tello, él es Cucama Cucamiria, él es director de la radio Ucamara, una radio muy importante en la selva amazónica, en la selva peruana. Ellos generan reportajes donde denuncian diversos abusos de los que ha sido parte su grupo. Y él hace algunos poemas, él escribe algunos poemas que publica con el seudónimo Ayaimama. Son poemas que no están impresos en forma de libro ni tienen una organicidad, simplemente son poemas que saca en su blog. Bikut Toribio Sanchung, él es aguajún, él ha publicado 2 poemarios en editoriales independientes, tiene varios libros inéditos de poesía y de narrativa. Como vemos, estos 2 últimos señores que tenemos en pantalla, Jimmy Ruiz y Imin Rono Ramírez, son poetas shipibo conibo. Ellos han participado con pocos poemas en una muestra antológica que se llama Simin Chikuhnapa Raimin, que es una muestra en donde hay 15 poetas quechuas y solamente hay 3 amazónicos. Y los 3 poetas amazónicos son estos 3 que están aquí, Bikut, Jimmy e Imi. Esto es todo lo que encontramos en realidad sobre poesía indígena amazónica publicada en un formato asequible y más o menos compatible, quizás, no sé si es la mejor palabra, dentro de nuestras formas de leerlo. Entonces, dentro de esta propuesta aparece Dina Nanco, que es la autora que vemos en pantalla, con este poemario que se llama Sancho. Este es un poemario que ha sido escrito en castellano y también en One Piece. Está publicado en ambos
está publicado en ambos idiomas. Y algo que me parece muy interesante de este poemario es que a pesar de haber sido escrito como para que lo lean tanto los que hablamos castellano, sino también los que hablan Wampis, es interesante porque funciona, como diría Espino, como un hológrafo político, como un anen, que es un canto que ritualiza la cultura e interpela la globalización. Este libro está confrontando dos miradas desde el tránsito de un sujeto migrante, porque ella, la autora, ha migrado de su territorio a Lima, donde ya radica y donde ha establecido una vida. Entonces, ella tiene un discurso múltiplemente situado, eh, como lo diría Cornejo Polar. Algo interesante, este libro que reúne 40 poemas y en su edición bilingüe a sí misma, y que ha sido traducida por ella, es que tiene este lugar de enunciación complejo, ¿no es cierto? Donde también busca un interlocutor móvil, que es lo que acabamos de decir. Pero algo que me parece interesante es que el prólogo y la contraportada de este libro han sido realizados por importantes estudiosos de la literatura amerindia. Quiero decir, eh, este libro está prologado y tiene la contraportada por dignos representantes de la ciudad letrada de mi país. La portada, el prólogo, perdón, ha sido escrito por el destacado estudioso y presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Marco Martos, y la contraportada ha sido realizada por Gonzalo Espino, que es el decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y que también es un estudioso de las literaturas amerindias. Entonces, ¿a qué autores, a qué interlocutores está interpelando la autora? Y asimismo, ¿en dónde quiere insertar su trabajo? ¿No? Porque tener estos representantes de la cultura letrada, digamos, salvaguardando su propuesta, nos permite leer entre líneas también hacia dónde está proponiendo eh, su poética. Asimismo, además de contar con estas dos figuras, el libro cuenta con un glosario que tiene 75 palabras de One Piece traducidas al castellano. Este glosario nos ayuda a entender mejor el poemario y también resalta que hay discursos múltiplemente situados, repito, es decir, dos sistemas culturales distintos que están moviéndose en el mismo espacio, que es el texto. Que Dina Nanco es traductora oficial, estudió la maestría, estudió no solo la maestría, sino también la licenciatura en literatura latinoamericana o peruana en la Universidad de San Marcos. La propuesta que yo tengo es sobre todo eh, respecto de este icono que he subrayado acá en amarillo. Lo que yo considero que es una modernidad tensa es aquello que constituye justamente estas tensiones constitutivas del yo poético. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, o lo que yo propongo es analizar esta modernidad tensa, esta tensión entre dos polos, que es lo que constituye una muy particular voz del yo poético. Eh, lo que yo he llamado modernidad tensa es una conciencia de cómo la diferencia colonial construye una fantasía sobre ella misma. Y lo que hacen los poemas es delatarla. Lo que hacen los poemas, en mi opinión, no solo es delatarla, sino problematizarla. Dentro de los temas que hay en este poemario, además de estar la modernidad tensa, que es el que me interesa, está el tema de la política constantemente, el tema de la mujer One Piece, el tema de la tradición One Piece, el tema del amor de pareja y el tema de algunos poemas que pertenecen a los elementos cotidianos. Ahora, hay muchos que se intersectan y hay poemas que revelan, por ejemplo, el tema de la tradición One Piece desde una modernidad tensa, por ejemplo. No, eso todavía no lo estoy desarrollando. ¿Cuál es la propuesta teórica que yo planteo? Básicamente, lo que yo estoy proponiendo es que, si bien es cierto, todos los temas están relacionados, propongo analizar algunos poemas bajo un concepto que se llama la post-indigenidad.
como había dicho al inicio, me interesa poner en conflicto cómo así la indigeneidad está siendo continuamente problematizada por los mismos sujetos indígenas que producen objetos artísticos y objetos políticos también. Entonces, para poder pensar en esta post-indigeneidad, que es lo que generaría una tensión, utilizo el concepto de Gerald Wiesenthal, que justamente es post-indigeneity. En este concepto, lo que él señala es que los indígenas superan esta presencia ausente para ser más bien una presencia activa. La presencia ausente para él es simplemente ser parte del paisaje, no tener agencia, existir solamente como un objeto pasivo. Cuando ellos se resignan a simplemente aparecer así, están en una presencia ausente. Pero cuando están en una presencia activa, comienzan a romper los imaginarios que los han colocado de determinadas maneras. Entonces, a mí me parece que lo que sucede con Dina Nanco y en este poemario, con el yo poético, es que están transgrediendo y deconstruyendo los paradigmas exotistas bajo los cuales han sido construidos los indígenas. Entonces, hay poemas que claramente están dirigidos a que la persona que los lea se sienta interpelada. Son poemas que te dicen, yo no soy lo que tú piensas, y yo sé lo que tú piensas de mí. Este diálogo, esta interpelación, es lo que constituye una tensión que va a generar una nueva identidad, una identidad posindígena. Este es el libro en el cual encontramos el concepto, y lo que dice Gerald Wiesenthal es, The Indian is a primitive simulation. Post-Indian narratives observe natives, the chance of totemic associations, conversions, and reversions of tribal culture as postmodern survivance and vivancy. Native studies are cues of modernity. Entonces, la idea es poder ver que en estos poemarios se está obligando, básicamente, en estos poemas se está obligando básicamente al lector a dejar de pensar lo que pensaba. Eres Gerald Wiesenthal, y en realidad la expresión posindio no significa que va después de lo indio, sino que quiere subrayar que va más allá, ¿no? Que va más allá de lo predecible. Este término nos está hablando de lo inesperado, la importancia de poder ver lo inesperado, la importancia de tener un giro en todo aquello que se ha construido. Gonzalo Lamana, en su último libro, justamente nos brinda una relectura de lo posindio que me parece que es bien pertinente. Él señala que como dice en este fragmento, que los post-indians no son expresiones de lo que las personas nativas realmente son, ¿no? Supuestamente sujetos intocados por el mal, ¿no? Se espera que los post-indians hacen intervenciones inesperadas, unexpected, ¿no? Que son actores que se niegan a ser predecibles, se niegan a hacer todas aquellas características que ya se ha dicho sobre ellos. Este es un primer poema de Dina Nanco que se llama Pureza Ambigua, y en este poema, lo voy a leer, vamos a ver un poco de cómo aparece este yo poético posindio, donde muestra estas cualidades constitutivas siempre en tensión, o sea, siempre tirando para ambos lados. Te miro cuando hablas el castellano, cuando hablas inglés, cuando hablas cualquiera de las 48 lenguas de Perú, cuando dices hablar One Piece puro. Te miro cuando se te escapa la pureza por tus venas, cuando tu corazón y tu cuerpo le gritan a lo puro como mezcla del todo en uno. Sí, debe sentirse uno el absoluto placer al llamarse puro, tan ambiguo como yo en mis diversas culturas y caminos recorridos de la vida, en tantos continentes de la experiencia, tan cósmico como la vida breve hacia la eternidad. El yo posindio me parece que está en estos versos, aquí. Sí,
debe sentirse, uno, el absoluto placer al llamarse puro, tan ambiguo como yo en mis diversas culturas y caminos. El yo posindio está negando la pureza, está negando ser simplemente puro. En ese sentido, en la ambigüedad, en el rescate de la ambigüedad, en el rescate de subrayar de qué suerte que tienes tú, ¿no? Qué suerte tienes de ser puro, intocado, como se pensaba de los indígenas exotizadamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, está volviendo al tópico este del indígena siempre bueno, ¿no? Del buen salvaje. Aquí está diciendo, yo en realidad he recorrido muchos caminos en la vida y me doy cuenta que eh, uno no es un aguajún puro, ¿no? Perdón, un One Piece puro. Dice, cuando dices hablar One Piece puro, te miro cuando se te escapa la pureza por las venas, ¿no? Cuando tu cuerpo le gritan a lo puro, sí, debe sentirse uno el absoluto placer al llamarse puro. Está constantemente dialogando con esta pureza que otro One Piece puede, de que otra persona One Piece o que conozca los One Piece puede jactarse. Este poema es uno de los más interesantes para mí porque está constantemente interpelando a una otredad claramente blanca que tiene un discurso sobre ella. Y lo que está haciendo este yo poético es responderle en todo momento. Me preguntas gringa atrevida. Gringa aquí en Perú es una persona usualmente extranjera, blanca, turista, eh, pero ya no solamente se le dice gringa a los turistas extranjeros, sino también a los que pueden ser peruanos y son, entre comillas, blancos. Me preguntas, gringa atrevida, ¿cuándo regreso a mi pueblo? Me aconsejas, gringa sabia, no debes pasar en transición toda tu vida, tienes que buscar un lugar fijo, encontrarte con los tuyos. Te respondo, gringa curiosa, que no sabía de mi transición, que no soy de acá ni de allá. Nací a Guajún y crecí One Piece. Mi adolescencia es sinónimo de la sierra, que Lima, una ciudad salvaje a su manera, es mi hogar ahora. Te respondo que acaso no sabía quién era. En tus palabras veo mi futuro, en tu escritura veo mi pasado. Pretendes saber de mí, pretendes conocerme sin haber tomado la ayahuasca, pretendes descubrirme y hacerme ver lo que no veo, hacerme valorar lo que nos da vergüenza. Te preguntas acaso, gringa vacilona, ¿qué pienso yo de ti? Constantemente le está diciendo, y esta es una parte muy potente, en primer lugar, la repetición en el pretendes, ¿no? La repetición en algo que se intenta y no se consigue. Intentas conocerme, intentas descubrirme, ¿no? Con todo el peso colonial que tiene esa palabra. Intentas hacerme valorar, ¿no? Pero ¿cómo lo puedes hacer si es que ni siquiera te interesa saber que yo soy un sujeto con una subjetividad activa capaz de responderte las preguntas? Entonces, este poema es en realidad toda una reflexión y repregunta. Aquí hay claramente una presencia activa, ¿no? Hay una presencia activa porque el yo poético está hablando, está respondiendo, está repreguntando y está situándose, curiosamente, como un tránsito. No soy de aquí ni de allá. Nací a Guajún y crecí One Piece. Mi adolescencia es sierra, Lima es mi hogar. Entonces, es un sujeto que transita y el tránsito siempre ha sido peligroso para poder entender cualquier tipo de identidad estática. Antes de terminar, en realidad tenía planeado mostrar otros poemas más, eh, pero quería decirles que estos tres poemas que yo tenía pensados no son los únicos, sino que hay muchos otros en realidad en donde se ve un yo poético activo, un yo poético que está respondiendo, que está reproblematizando y que se está situando eh, como un yo poético que tiene agencia. Y no solo que tiene agencia, sino que
se interesa por visibilizarla. Perdón, estoy ahorita en un espacio de mucha bulla, eh, pero hay un poema que quería mostrarles brevemente y es un poema brevemente, solamente quiero leerlo brevemente, donde dice, se llama No sé ustedes, y es un poema extenso, así que no voy a poder analizarlo a su complejidad. Eh, y es un poema muy interesante porque está contando un tránsito nuevamente, cómo sale de un lugar y se va a otro, cómo construye el espacio privado y cómo construye el espacio público, ¿no? Es un espacio, es un poema extenso, pero quizás es el más claro en cómo habla de un ustedes y cómo se entiende un nosotros. Y cómo este nosotros que ella está construyendo, esta identidad posindia, es profundamente tensa porque están empezando a convivir tanto los valores culturales y también la identidad tradicional con lo moderno, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, ella dice, no sé ustedes, a mí a veces me da la gana de pensar como mujer One Piece, otras veces como mujer, no, perdón, no sé ustedes, a mí a veces me da la gana de pensar como One Piece, otras veces como mujer One Piece, universitaria One Piece, mamá One Piece, la amante One Piece. De pronto me pongo tarash, aretes, collares y pulseras de semillas, me pinto la cara con las líneas de mis ancestros. No hay achiote, me basta mi labial rojo, me basta mi labial rojo, ese delineador rojo vino que deja pronunciado mis labios carnosos. Es una fiesta. Suelto mi larga cabellera y me veo en el espejo. Soy One Piece, oh my God. Sí, soy One Piece. Con este atuendo hermoso me tomo fotos para mis redes sociales. En menos de una hora tengo 5.000 likes. Entonces, el achote es una semilla roja, pero aquí lo está reemplazando por un labial rojo. Está incluyendo esta frase en inglés, oh my God, y a la vez está señalando que se toma sus fotos donde está con sus pinturas en la cara, donde está con sus semillas, y las sube a su Instagram para tener seguidores, ¿no? Para que le respondan los seguidores. Entonces, este poema extenso es justamente el tránsito en donde sale de su casa, se toman las fotos y entra a trabajar a una conferencia de prensa como traductora, ¿no? Y justamente dice, necesito las cámaras en cada conferencia de prensa, necesito que ese lente me exotice en primera plana y afirmo que así es mi cultura y me siento orgulloso. ¿Por qué necesita que le exotice? ¿Por qué necesita que la enfoquen? ¿Por qué necesita todo este tipo de discurso hasta cierto punto eh, muy, como, muy como que está impulsando el debate? Considero que no es ingenuo, considero que más bien alude a la potencia de esta palabra porque está tratando de que el lector intente releerla, ¿no? Intente sorprenderse, pero al mismo tiempo lo pienso, ¿ya? Cuando ella, la cineasta vietnamita, teoriza sobre el otro, el mismo, ¿no? Y señala de que se reconoce como diferente, pero al mismo tiempo como semejante del otro. Esto es lo que esta autora llama como el otro impropio, ¿no? El otro impropio. Entonces, yo creo que este poder posindio, esta capacidad de trascender y de desafiar los estereotipos, esta capacidad de romper la naturalización de la exotización histórica que se ha casi institucionalizado sobre estos sujetos, eh, debería ser valorada, no solamente desde un punto de vista estético, sino sobre todo desde un punto de vista ideológico.
Eh, Muchas gracias.